tardes, bienvenidos nuevamente a la clase en la unidad de matemática 1. Obviamente, pues, comenzamos con ciertos contenidos grandes de lo que son fundamentos matemáticos hasta llegar a lo esencial de la matemática. El día de hoy vamos a trabajar directamente con funciones, y esas funciones, pues, cómo graficar, cómo determinar el dominio, el rango, cómo poder visualizar realmente bajo qué parámetros o cuáles son los principios básicos de graficación para poder determinar el dominio, el rango, la simetría, ¿verdad? Si existe una asíntota, si es horizontal, si es vertical, pues todo eso lo vamos a poder determinar. ¿Okay? Entonces, en el material que se envió a la plataforma teníamos primero toda la parte teórica, todo el rango teórico, sí, todo lo teórico, y teníamos también la hoja de trabajo, una hoja de trabajo que se envió a la plataforma. Bueno, no la enviado, realmente eso está por publicarse el día de hoy, una hoja de trabajo y lo que va a ser la evaluación que se presentamos el sábado, domingo, van a tener unos días para eso. ¿Okay? Entonces, pues, vamos a comenzar directamente abordando algunos ejercicios que hay allí dentro de la hoja de trabajo, pues, para poderle dar, digamos, cierto sentido a lo que se está haciendo allí y que el material, pues, lo puedan ir trabajando ustedes directamente. ¿Okay? Entonces, uno de los ejercicios es trazar la gráfica de la siguiente función racional y luego hallar el dominio y el rango. Entonces, me dan una función, ¿verdad? ¿Esas son ejercicios del módulo 2? Sí. Eso está en el módulo 2. En la hoja de trabajo. La hoja de trabajo que se va a publicar allí. Hay una serie de problemas, una serie de ejercicios que se mandaron allí. Hace que el internet estaba un poquito fuerte y no pude cargarla, o no sé qué pasó con la página, porque está. La vez anterior, no fue el caso de ustedes, pero personas que ven estadística, sí me sucedió que me cargó varias veces la misma pregunta y entonces me generó aquí un cierto caos. Entonces, fíjense, el problema no es una función, nos dicen que es una función racional, son racional de la forma P de X entre Q de X, y eso está allí en la teoría también. Entonces, me piden que a partir de esa función yo pueda determinar el dominio y el rango. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer en el ocurre? Tomar la función y hacer una pequeña descomposición. ¿Y qué es lo que yo voy a descomponer de allí? Esto que está aquí, ¿sí? El denominador. Voy a hacer una descomposición de factores, es decir, debo buscar un número o dos números que multiplicamos en menos 3 y sumamos, en este caso, me den 2. Entonces debería ser x menos 1, x más 3. ¿Ok? Básicamente, ¿qué hago allí? Bueno, a partir de allí yo puedo determinar varias cosas. ¿Qué puedo determinar yo para poder graficar y poder visualizar lo que tengo allí? Pues lo primero es que si g de x se va a hacer 0, ¿cuándo se puede hacer 0? Cuando x vaya a menos 1, por ejemplo. Porque si x vale menos 1, menos 1 más 1 me da 0, es 0. Entre algo, ¿verdad? 0. Sí, diferente que algo entre 0. No está definido. ¿Okay? Entonces, lo primero que debo conocer es que para que quede x sea igual que 0, entonces x debería ser igual a 2. ¿Okay? Allí ya sé cómo se comporta la función en ese caso en particular. Ahora, debo mirar dónde no está definida la función o cómo no va a estar definida la función. La función no va a estar definida si aquí esto se convierte en 0. ¿Okay? ¿Y qué pasa para que esto se convierta en 0? Bueno, tendría que ser que x sea igual a 1 y que x sea igual a menos 3. Si x es igual a 1 y x es igual a menos 3, pues evidentemente 1 menos 1, 0. Y menos 3 más 3, 0. Por 0 me da 0 y algo entre 0 no está definida la función. Ok, si ya tenemos claro eso,
¿qué deberíamos hacer? Bueno, debería buscar la intersección con los ejes. ¿Y cómo hago para buscar la intersección con los ejes? Pues normalmente para uno buscar cuando se intersectan los ejes, hace y igual a 0 para buscar los puntos de corte con el eje de las x y x igual a 0 para encontrar los puntos de corte con el eje de las y. Entonces, hay dos formas. Uno, haciendo para visualizar nuevamente si hago x igual a 0, o voy a encontrar los puntos de corte con el eje con y. ¿Sí? Y si hago y igual a 0, pues encuentro los puntos de corte con el eje x. Entonces, haciendo x igual a 0, ¿qué tendría? Que de x va a ser igual a 0 más 1 entre la otra opción que sería 0 al cuadrado más 2x menos 3, que ya sé cómo se va a comportar, ¿verdad? Que sería 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. Esto vale 0. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre menos 3. Lo que es de x debería ser igual a menos 1/3. Bueno, yo ya tengo un punto de corte con un eje. Y eso lo tengo para qué? Para poder determinar el comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como el grado del polinomio del numerador es menor que el denominador, ya yo tengo aquí una asíntota. ¿Y hacia dónde va la asíntota? Es una asíntota horizontal. Entonces, para poder graficar, yo debo tomar en cuenta varias situaciones, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con varias situaciones? Hay una revista, ¿verdad? Esa revista, un pequeñita, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que yo debo determinar para poder graficar? Tomar ese punto que yo tengo, ¿verdad? Que es menos 1/3 y, ¿verdad? Que eso vendría siendo y 1/3 menos 1/3 vendría siendo más o menos. ¿Sí? Ajá, entonces yo debo graficar esa función, pero yo acabo de determinar algo aquí, que hay una asíntota vertical en menos 3 y una nube. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fíjense ese comportamiento ahora. Ahí yo tengo una asíntota vertical. ¿Sí? Me di cuenta por qué, porque ahí no está definida la función. ¿Ok? En x igual a 1 y en x igual a menos 3. Ahí la función no está definida. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento de esta gráfica? Fíjense. ¿Sí? Muy cercano, toca muy cerquita la asíntota, ¿verdad? Y en este otro caso, el caso en particular es de aquí, pues sucede lo mismo, pero del otro extremo, o sea, muy ajustada, muy pegadita aquí, ¿verdad? Casi que tocando la línea. Y por supuesto, yo tengo otra cosa en particular, que es que el valor, ¿verdad? De esa asíntota pasa por un punto. ¿Y cuál es ese punto? El que yo acabé de encontrar aquí, el menos 1/3. ¿Qué quiere decir eso? Que va muy ajustado a este punto. Es decir, tenemos ahí el comportamiento de la gráfica. Ahora, a partir de ahí yo podría determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio son todos los que son todos menos los que me van a anular la ecuación. Entonces, ¿cuál sería el dominio en este caso? Serían todos los reales menos quién. ¿Quiénes me anulan la ecuación allí? ¿Para quién no está definido? Para x igual a 1
y -3. ¿Sí? El dominio son todos los reales menos el 1 y el -3, o el -3 y el 1, como lo queramos ver. ¿Ok? Y el rango, que viene siendo el recorrido de la función, pues son todos los reales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante conocer? Primero, ¿qué tipo de funciones para nosotros poderla graficar y poder tener el dominio y el rango? O sea, hay ciertos principios básicos de graficación que nos permiten determinar eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si estuviésemos hablando solamente en la parte de abajo, pues ya sabríamos que eso es una parábola y que por lo tanto, como es un polinomio de grado 2, que ya abre hacia arriba, si es positiva, o abre hacia abajo si es negativa, tiene un desplazamiento a un lado, depende de cómo se comporta allí. Entonces ya podríamos saber realmente qué tipo de funciones, de acuerdo a eso, pues, nosotros podríamos darle el dominio y el rango de esa función y poderla graficar, que fue lo que hicimos en este caso. ¿Okay? Tendríamos que determinar ciertas características para poder pues, mirar cuál es el comportamiento que tiene realmente la función. ¿Okay? Entonces, ¿listo? ¿Puedo borrar? Siempre El rango es el recorrido de la función. ¿Sí? El dominio son para hacer todo lo que hagan menos lo que hace la función. ¿Sí? Lo que hace la función. Y definir hacer cero. Que no, normalmente, cuando nosotros empecemos a ver en la otra unidad los límites y las derivadas, en los límites se va a observar mucho eso. Hay funciones que no son continuas, que tienen saltos. Cuando tienen saltos, entonces ahí el recorrido, el rango es diferente. Sí, el recorrido de la función es diferente, porque, por ejemplo, va acá, tiene un salto, va allá, tiene otro salto, va allá. Entonces ya el comportamiento ahí es diferente, pero eso es en nuestro caso en particular. Hay otro tipo de situación diferente a la que estamos trabajando hoy. En la plataforma, yo quiero a tratar de hacerlo hoy. Ya está el material, o sea que como les digo, el internet no ha sido mi mejor aliado, por lo menos del domingo para acá, pero está toda la parte teórica, ¿sí? Lo que habla directamente de la función, el principio de la graficación, cómo tomarlo en cuenta, cómo hacerlo, y una hoja de trabajo. La hoja de trabajo tiene aproximadamente 6, 8 páginas. Sí, de repente exactamente. Y la evaluación debe aperturarse el día sábado. ¿Sí? Y entonces, en una tarea, la descarga, resuelve los problemas y los reenvía nuevamente a la plataforma para poder calificar lo que se está haciendo. ¿Okay? Y realmente no es nada fuera de lo normal, como le fue en la prueba. Sí, realizado. Matemática no realizado. Voy a ahorrar entonces. Bueno, realmente eso estaba muy sencillo. Bueno, veamos el siguiente problema. Hx va a ser igual a 3 por x al cuadrado menos x menos 1 al cuadrado menos 7x más 100. Ok, ¿qué debería hacer? Y lo primero que puedo hacer es factorizar ambos, el numerador y el denominador. ¿Para qué? Pues factorizando el numerador y el denominador, pues lo voy a poder apreciar realmente que me va a quedar una función racional igual, pero pudiese determinar directamente cuándo la ecuación cuándo es indefinida, cuándo me puede dar cero, pues para ubicar dónde están las asíntottas, si son verticales, si son horizontales, una vez que yo las tenga, pues pueda esbozar la gráfica y luego, de acuerdo a lo que tenga allí y el resto del análisis que le haga la función, pues yo podría determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una factorización o factorizar
la parte de arriba y la parte de abajo también se va. O sea, tanto el numerador como el denominador. Es decir, esto que está aquí me quedaría 3x más 1 por x menos 1. ¿Sí? 3 por x me da 3x cuadrado, 3 por 1 me da menos 3, 1 por x me da x menos 2x y 1 por 1 me da x cuadrado. ¿Ok? Listo el de arriba. Ahora hacemos el de abajo. Me quedaría 2x. Aquí sería 2x menos 2x por x más 1, x menos 1. Y aquí tendría prácticamente 2x menos 5. ¿Sí? Entonces, 2 por x me da 2x cuadrado. 2 por menos 1 me daría menos 2x, 5 por x me daría menos 5, x me daría menos 7x, menos por menos me daría más 5. ¿Ok? ¿Qué hago yo? Esto lo puedo cancelar y aquí directamente me quedaría 3x más 1 sobre 2x menos 5. Entonces allí yo ya empiezo a buscar cuál es el valor, ¿verdad?, que me va a anular la ecuación. Entonces pregunto, ¿cuándo se va a hacer 0 ¿cuándo se va a hacer 0 h de x? ¿H de x va a ser igual a 0 cuándo? ¿Cuándo sería 0 h de x? ¿No? Pues entonces tomamos el primer valor y decimos el valor de arriba, que sería 3x menos 1, igual a 0. Entonces 3 por x igual a 1, por lo tanto x debería ser igual a 1 tercio. ¿Sí? Es decir, este es x más 1. Es x menos 1. X más 1. Entonces se me quedaría menos 1. Y aquí me quedaría x a la menos 1 tercio. Es decir, cuando x sea menos 1 tercio, cuando x sea menos 1 tercio, pues directamente la ecuación se me anula, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 se me anula, no, perdón, se hace 0, porque 3 por 1 tercio me daría menos 1, y 1 más 1 me daría 0. Por lo tanto, 0 entre algo me da 0. Quiere decir que aquí, en ese punto, la ecuación es 0. Es decir, la función es 0. ¿Sí? ¿Me copia? Bueno, ¿qué puede pasar también? Si yo ya sé eso, ahora evaluemos la función de abajo. ¿Qué pasa con esa función? ¿Cuándo tendría una asíntota? En este caso, una asíntota vertical. Bueno, todo muy bien. 2 por x menos 5 va a ser igual a 0. 2 por x va a ser igual a 5. Y x va a ser igual a 5 medios. Es decir, x va a ser igual a 2,5. ¿Sí? Si lo queremos ver así. En ese punto hay una asíntota vertical, ¿sí? Muy similar a lo que pasaba aquí en el anterior problema. Teníamos asíntotas en menos 3 y en menos 1, ¿sí? Una asíntota vertical, ¿no? En este caso, en ese punto, en 2,5 o en 5 medios, tenemos una asíntota vertical. Ajá. ¿Qué nos falta ahora para determinar el comportamiento de la función? ¿Qué nos falta ahora para determinar el comportamiento de la función? Lo otro que nos falta es encontrar dónde se intersecta con el eje Y para saber el comportamiento. ¿Sí? Entonces, para encontrar dónde se intersecta con el eje de las Y, ¿qué hago? Hago x igual a 0. Recuerda lo que les decía hace un rato, para encontrar los puntos de corte, ¿verdad? En la gráfica hago x igual a 0 para encontrar los puntos de corte con el eje de las Y. Entonces, si x igual a 0, entonces encuentro el punto de corte con el eje de las Y. ¿Qué hago yo? Pues tomo y digo 3 por 0 más 1 entre 2 por 0 menos 5. ¿Sí? Esto que me va a dar 3 por 0, 0 más 1 me da 1 y 2 por 0, 0 menos 1. 2 por 0, 0 menos 5 me daría un quinto. Menos un quinto. Entonces, en menos un quinto, ¿qué pasa? En ese punto existe un corte allí, un quiebre en ese punto, una asíntota horizontal allí, ¿sí? Sobre ese punto, sobre el eje de la Y. Ahora, ¿qué voy a hacer yo?
Una vez que tenga eso, pues ya tengo los dos puntos. Tengo un punto de corte aquí. Nx igual a 0 y y igual a menos 1. ¿Qué hago ahora? Esbozar la gráfica. Entonces, la gráfica pues sigue un comportamiento. ¿Sí? Ajá. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? Que tiene una asíntota, ¿en qué punto? Tiene una asíntota en la que acabamos de hallar hace un rato, 5 medios, ¿verdad? Entonces hay que empezar a determinar en qué punto es. Primero, conocer qué tipo de funciones. Ya sabemos que una función racional, ¿sí? De la forma p de x entre q de x, muy similar a la que hicimos hace un rato, ¿sí? Es una gráfica que tiene prácticamente el mismo comportamiento, ¿sí? Pero deberíamos determinar, ¿verdad? En qué punto exacto la gráfica se va a cortar. Ya lo sabemos que se corta en menos un quinto. Entonces, menos un quinto, 1 entre 5 son 0, serían 0,2, creo. Sí, 1 entre 5, pues. 0,2. Ok. Más o menos por este punto. O sea que en este punto, esta recta debería tocar ese punto. ¿Sí? Es decir, ya sabemos que para poder usar la gráfica, nos damos cuenta que esta recta que está aquí debe pasar cerca de este punto. De este punto de 0,2. O sea, debe pasar muy cerquita aquí a este punto. ¿Ok? Muy cerquita a ese punto. Lo otro que debo hacer es determinar mi otra asíntota. ¿Cuál es mi otra asíntota? Lo acabamos de decir, nx igual a 2.5. O sea que aquí en 2.5 que tendría en este punto hay una asíntota también. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Bueno, que la recta, la nueva recta, va a pasar justamente por ese lado, sin tocar, o sea, va a ir muy ajustada a este extremo. ¿Sí? Ah, pero hay algo también que nosotros determinamos y que tenemos que tener muchísimo cuidado, y que también determinamos que hay una asíntota horizontal. Sí, lo decía hace un rato, hay una asíntota horizontal. ¿En qué punto está la asíntota horizontal? Un tercio del debajo. ¿Qué pasa cuando el numerador y el denominador son? Hace rato le decía que cuando el numerador es más chico que el denominador, en el caso del ejercicio anterior, la asíntota tenía un comportamiento. En este caso, como ambos son iguales, ¿sí? Son un polinomio de grado 1, ¿sí? Son iguales a 1, entonces tiene una asíntota en la recta. ¿Pero dónde? Una es en un quinto, ¿sí? Que sería 0,2. ¿Ok? Y la otra es en y igual a 3 medios. En y igual a 3 medios, exacto. Entonces, en ese pedazo, es decir, por este extremo, yo tendría una asíntota horizontal. Es decir, la gráfica estaría muy cerquita, muy cerquita, o sea, pasaría muy cerca de este extremo, es decir, muy cerca, casi tocando, no lo toca, es muy cerca. Entonces, ya que tengo eso, pues yo debería determinar el dominio y el rango. Yo te digo una regla, es que evidentemente sí, ahora avanzado, eso, uno tiene que trazar las gráficas con las reglas para que se pueda apreciar lo que queremos. A veces uno hace unas gráficas tan pequeñas que usted no logra captar
lo que le están pidiendo en el problema. Entonces, el dominio, ya les decía que el dominio era todo lo que anulaba la ecuación. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Menos un quinto. Ajá, en este caso sería menos un quinto. Ajá, aquí tendría. No, menos un quinto no. Son todos los reales menos los que anulan la ecuación. ¿Cómo se anula la ecuación? Si yo tengo 5 medios, 2 por 5 medios, pues me daría 5 menos 5. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O no? Bueno, 2 por el valor de x igual a 5 medios, menos 5. ¿Sí? Cancelo aquí, me va a quedar 5 menos 5. Y 5 menos 5 es 0. Entonces, esto se convierte en 0. Entonces, ya son todos los reales menos los que anulan la ecuación. Allá, un número que me haga 0, en este caso no me lo hace 0, me hace indefinido. ¿Sí? Porque algo entre 0 no está definido. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Son todos menos esos números que me entorpecen ahí en el denominador. ¿Cuáles serían? Para este caso, 5 medios. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro número que se me puede presentar para que la ecuación me dé 0 o no esté definida? ¿Cuál será el otro número? Al multiplicar, por ejemplo, 3 por menos 1, me da menos 3. Más 1 me daría 2, no pasa nada. Pero si yo multiplico 3 por un tercio, 3 por menos un tercio me daría menos 1. Menos 1 más 1, 0. Y 0 entre algo, 0. ¿Ok? O sea, 2 quintos, perfecto. Y debería determinar el rango. Entonces, ahí viene el gran problema. ¿Cuál es el recorrido de la función? Porque yo no podría decir que son todos los reales, pues porque observamos el comportamiento de la gráfica. Si la gráfica fuese un solo recorrido, yo digo son todos los reales. Pero ahí hay unos puntos claros en la gráfica que nos estorban el, digamos, el recorrido de la función, pues. Ahí en esos valores no está definido. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Uno, el que acabamos de hallar hace un rato, ¿no? Que sería 3 medios, ¿sí? Porque 3 medios es ¿cuánto? 1.5, que fue el que encontramos aquí, ¿sí? En la asíntota horizontal. Y el otro sería menos 4 tercios. 4 entre 3 sería 0 algo. 4 se daría ¿qué? 40. 1.33, ¿sí? Que sería el que está como por aquí, menos 1.33. ¿Sí? O sea, ya en este lado, para este lado aquí arriba, para estos pedazos que están aquí, ella no está definida. Y el otro sería el rango, ¿no? En el caso del recorrido de la función. Y el otro era 0. No, 3 medios. 0.33. ¿Sí? Es decir, todos estos pedazos, ¿verdad? Ellos no hay un recorrido allí en esa función, en ese pedazo justamente. Entonces, ya ahí nosotros determinaríamos el rango. Por eso, ¿qué es importante? En el caso de la evaluación, hay que esbozar una gráfica, ¿sí? Pero la gráfica, de acuerdo a la situación y el comportamiento, pues, tienen ciertas formas de verse, ¿no? Porque no podemos trabajar solamente, no voy a decir que son solamente racionales o que es una función cuadrática, porque hay varios tipos dentro de la teoría que se maneja y en la lámina, pues nosotros vamos a poder apreciar una variedad de las cosas que hay allí. Pero hay que tener en cuenta algo, que dentro de los principios básicos de graficación, pues si a nosotros nos sale, por ejemplo, x cuadrado más 1, pues entonces ya yo sé que eso es más o menos
una parábola, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces x cuadrado es una parábola, pero entonces necesito determinar qué pasa con más 1. ¿Sí? ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que acostumbran a hacer, por lo menos antes de uno conocer los principios básicos de la aplicación? Lo usamos llegar a que, bueno, le doy un valor a x y encuentro el valor de y. Entonces, el y igual a x cuadrado más 1. Entonces, esto sería, por ejemplo, para el caso de 1, si lo evaluáramos en 1, sería 1 al cuadrado más 1. Eso me daría 2. Entonces, y es en 2. Entonces, tiene un desplazamiento hacia arriba, en 2. Entonces, a partir de 2, en y igual a 2, yo lo empiezo a graficar, porque si lo vamos a hacer, pues entonces sería 0 al cuadrado más 1, entonces me daría 1, en y igual a 1. Entonces, la parte depende de los valores que nosotros le vamos dando, ¿sí? Igual pasa con la función valor absoluto, que normalmente la función valor absoluto es un comportamiento, ¿sí? Si usted me dice valor absoluto de x, bueno, esto es la función para el valor absoluto de x. Por ejemplo, si hablamos de la función seno, bueno, la función seno tiene un comportamiento, ¿sí? Cada cierta cantidad de espacios se repite nuevamente el valor, ¿cierto? Aquí medio se repite el mismo recorrido, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa función, nosotros podríamos determinar, bueno, primero pues graficarla, ¿no? Después determinar el dominio y el rango, pero ¿cómo podríamos nosotros? Hay dos formas de hacerlo, una forma analítica y la otra forma gráfica. Normalmente uno, ¿qué hace? ¿O qué le pide uno a los estudiantes? Cuando uno haga, uno evalúe, ¿sí? Una función, uno puede esbozar la función y usted la puede apreciar directamente. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio lo podemos ver de manera analítica. Y bueno, ahí se me hace 0. Hay unas asíntotas, ahí realmente la función no está definida y por ende yo no puedo determinar el comportamiento allí. Pero el recorrido sí se puede apreciar en la función. Entonces decimos ahí donde nosotros decimos, no, el rango son todos los rangos. Sí, el recorrido de la función no hay problema. ¿Sí? Pero de acuerdo a cada función. Por eso es importante que cuando se esté trabajando se pueda usar bien la gráfica. En este caso en particular, como le decía, no tenemos las herramientas pues realmente para milimétricamente poder decir, mire, aquí hay un espacio cada cierta cantidad de centímetros, pues, uno lo pueda visualizar. Pero pensaba que tenían regla aquí, no hay una regla que nos pueda ayudar. Claro, hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Se quedó todo muy claro? ¿Puede que vea el material ahí también lo de, porque a veces el material está complicado? Claro, sí. Pero ahí está prácticamente todo. Básicamente lo que vamos a manejar ahorita es el cálculo de la función. El dominio, el rango y el graficar funciones. Graficar funciones, claro, lo que yo le digo, normalmente uno yo sé que les cuesta mucho porque tiene que aprenderse, el desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda. Si es en tal sentido, entonces se corre 2 espacios hacia la izquierda, 2 espacios hacia arriba, 2 espacios hacia arriba. Es una reflexión. Normalmente la gráfica, hablemos de una parábola, abre hacia arriba cuando sea positiva, pero si es negativa, entonces es una reflexión, es todo lo contrario, ¿sí? En vez de abrir hacia arriba, pues abre hacia abajo. Pero es como lo contrario al comportamiento normal, ¿no? Cuando está de forma negativa. Exacto. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, pues uno puede ir determinando el valor de la función. A veces se hace muy difícil comprender cuánto es el recorrido a la derecha, a la izquierda, depende de la función, pero uno, pues, yo no tengo problema en eso. Yo a veces le digo a los muchachos, si eso se le hace muy complicado, de repente visualizarlo, cuánto es el recorrido, o sea, aprender cuánto es el recorrido a la derecha o a la izquierda, si hace arriba o hacia abajo. Pues, ¿qué es lo más elemental? Que volvamos nuevamente a la práctica, yo le decía a los muchachos, la práctica rudimentaria que vemos normalmente en los liceos y eso, cuando le explica a los muchachos qué tienen que hacer, bueno, hagan una tabla de valores, ¿verdad? Entonces, le dan valores a X, a Y, encuentran lo de X, le dan valores a X, encuentran lo de X. ¿Sí? Entonces, es mucho más sencillo, de repente, mientras van agarrando el hilo de cuál es la forma correcta de graficar, que porque es que se hace así, que es lo que nos evita que se pueda, digamos, visualizar bien por lo menos esbozar bien la gráfica, porque si no tenemos claro hacia dónde va la gráfica, pues es muy probable que es complicado graficarla, ¿verdad? Entonces, podemos, digamos, regresar nuevamente a la práctica anterior, que pues también es valedero. ¿Ok? Bueno.
por hoy. Estamos listos.